Aleluya. Bendito es el nombre del Señor Jesús. El Señor te bendiga en esta maravillosa hora. Vamos a tener una pequeña reflexión de la palabra del Señor, la cual sé que Dios va a bendecir a tu vida a través de ella. Amén. Y la palabra de Dios en esta noche se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 6, su versículo 13, que dice la palabra: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con toda la tierra. Oh, gloria al que vive por los siglos. Amén. Gloria al Señor. En esta ocasión vamos a considerar como personaje bíblico a Noé. Bendito Dios, un hombre justo, un hombre que supo hacer las cosas bien ante la presencia de Dios, y por sobre todo, él creyó aún sin ver. Quiero hablarte bajo ese tema, creyendo aún sin ver. Y esto nos lleva a nosotros a lo que nos dice la palabra del Señor también en el libro de Hebreos capítulo 11, su versículo 1, que dice la palabra que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí también en el versículo 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra de Dios expresa acerca de Noé. Bendito sea el nombre del Señor. Un varón perfecto en su generación. Noé caminó con Dios. Él era justo, era puro y se mantuvo en santidad. Sabemos que Noé pues engendró a 3 hijos: a Sem, a Cam y a Jafet. Amén, gloria al Señor. Noé pues fue un hombre que aprendió a confiar en el Señor y aún a creer en Él y todo lo que su Dios le decía, aún sin poder ver. Decimos esta palabra porque Dios le dijo a Noé que se hiciera un arca, y Noé obedeció sin saber lo que era prácticamente lo que iba a acontecer. Sin embargo, Noé obedeció a la voz de Dios. Empezó a hacer el proyecto de la construcción del arca, obedeciendo al mandato del Eterno. Gloria al Señor, aleluya. Es un ejemplo bíblico a seguir. Debemos de obedecer la palabra del Señor. Debemos de obedecer el llamado de Dios aún sin saber a dónde vamos a ir y qué vamos a hacer. Este es el ejemplo bíblico de Abraham, donde Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Un hombre justo también que obedeció al llamado de Dios. Un hombre que pues salió de su lugar de familia, de parentela, a donde él no sabía a dónde iba a ir, pero sabía que Dios era el que lo había llamado y obedeció. Debemos obedecer como todos estos varones que fueron buenos ejemplos para la vida nuestra como creyente. La palabra del Señor en el libro de Génesis habla que Dios decide el fin de todo ser humano. Y todo esto, usted sabe que la palabra expresa que a Dios le pesó haber hecho el hombre. La tierra se había corrompido a una magnitud tan grande que había llegado a la presencia de Dios, había llevado a Dios a tomar la determinación de acabar con el ser viviente, a darle fin a todo ser. Bendito el nombre del Señor. Y aún así Dios
habla a Noé, y Noé obedientemente hizo el arca, tal y cual como Dios le dijo. Hazla de esta manera. Todo el plano el Señor se lo dio y Noé lo hizo tal como Dios le mandó. Gloria al Señor. El libro también de Mateo habla la palabra del Señor en el capítulo 24. Bendito es Dios. Mateo capítulo 24, el verso 37 dice: más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Maravillosa palabra del Señor. Vemos como este pueblo, gloria al Señor, se corrompió, le dio la espalda a Dios, no escuchó el llamado de Dios, no escuchó de que tenían que entrar al arca. Nunca entendieron hasta en el momento cuando ya el arca estaba construida. La palabra del Señor dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. Ahí, qué tarde pudieron entender lo que Noé le estaba hablando. No entendieron el llamado. Hay que aprender a atender al llamado, aún tú no veas lo que tú estás esperando mirar. Solamente debemos de confiar en el Señor, de hacer. Esto no es de vista, esto es por fe, esto es por obediencia. Hay que obedecer a Dios aún sin nosotros ver. Hay promesas en la palabra del Señor, hay promesas que Dios tiene para nosotros, pero si no creemos, nunca veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Dije al principio, creyendo aún sin que podamos ver. Al que cree, ¿qué le estamos pidiendo al Señor? ¿Qué tú estás esperando de parte de tu Dios eterno? Quizá hoy no lo estás mirando, quizá mañana, si es que amanece, no lo mirará. En 20 días, en un año no lo veas, pero debes de confiar de que Dios va a cumplir. Confía en el Señor y haz la voluntad de Dios, aunque tú no entiendas lo que tú estás haciendo. Me pongo en el lugar de Noé y haciendo una arca de la magnitud y grande como él la hizo, sin saber, gloria al Señor, que tanta gente iban a caber ahí. Pero Dios le dio el plano, le dio la directriz a Noé. Noé lo hizo conforme a Dios le habló, como conforme a lo que Dios le habló. De 3 niveles, pues hizo el arca y ahí entraron Noé y su familia. El pueblo no atendió al llamado. El pueblo no atendió, no entendió el llamado ni por qué Dios estaba pidiéndole a Noé que construyera el arca. A veces debemos de obedecer la voz del Señor, aunque no entendamos en el momento, aunque no sepamos. Esta parte de la vida de Noé a mí me impactó mucho, porque un hombre que obedeció a Dios aún sin muchas explicaciones y sin entender a capacidad todo. Noé tampoco estaba acostumbrado a lo que es un diluvio. De hecho, nunca había visto un diluvio. Solamente veían rocío que mojaba la hierba del campo. Es lo que estaban acostumbrados. Ahora Dios le habla a Noé del diluvio y Noé atendió al llamado de Dios porque confiaba. Eso significa una experiencia. Eso significa una comunicación íntima con el Eterno. Conocer a Dios en verdad. Hacer algo, aunque tú mismo que lo estás haciendo, tú mismo no lo entiendes. Pero es mejor obedecer a Dios antes que los sacrificios. Es mejor atender a la voz de Dios. Cuando Dios habla, Dios necesita que nosotros prestemos atención. O nosotros necesitamos prestar atención cuando Dios nos habla.
Este pueblo pereció. ¿Por qué? Porque no entendió hasta que llegó el diluvio. Ahora, en el tiempo que estamos viviendo los mismos tiempos. En aquel tiempo los hombres se casaban, se daban el casamiento, estaban alejados, depravados, estaban alejados plenamente de Dios. Dios determina pues el fin de todo ser viviente. ¿Sabe algo? Aún Dios, en medio de todas estas cosas, iba a mandar el diluvio, pero sabes que Dios tiene un arca de salvación para tu vida, que hoy en día es Cristo Jesús. Puede ser que pase lo que pase en este mundo, aún en lo mismo que estamos viviendo, Dios guardará en completa paz aquel cuyo corazón en Él persevera. No importa lo que tú estás viendo alrededor, mantente firme, confiando que Dios te guardará. Dios te va a bendecir. Tienes que confiar aún sin ver. Y cuando menos lo espere, lo que tú estás pidiéndole al Señor, lo que tú estás esperando en el Señor, te va a llegar. Solo confía, solo cree, activa tu fe. Activa esa fe que tú tienes dentro de tu corazón y confía en el Eterno. Solo Él va a obrar de una manera en especial en nuestra vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Dios es poderoso y recuerda, cree aunque tú no veas. Cree aunque no veas, confía en el Señor. Dios te bendiga, tu hermana Mildred, así que hacia adelante en el nombre del Señor Jesús.